Vale. Hola, ¿qué tal? Aquí vamos a hablar un video o a conocer sobre R. Para comenzar, podemos introducir algunas operaciones básicas directamente en la consola de R. Eh, ya vemos que R se comporta básicamente como una calculadora. Además, tiene algunas otras ventajas que permite hacer cálculos sobre secuencias numéricas de cualquier longitud, de varias maneras, con el mismo resultados. Como podemos ver, tenemos tres secuencias y todos tienen el mismo resultado. Ya. Aquí podemos, digamos, tenemos los datos lógicos. Estos pueden ser, sea verdadero o falso. Y cuando lo tratamos en una operación con un número, adopta los valores de uno y de 0, respectivamente. Se puede abreviar con T y con F, como podemos ver. Ya. También podemos trabajar con números complejos, como podemos ver. Podemos también podemos trabajar con cadena de texto, escribiéndoles entre comillas dobles o simples. Existen algunos valores espaciales que, si lo combinamos en operaciones con cualquier otro tipo de objeto, darán como resultado el mismo valor, como podemos ver aquí. Si se trata, digamos, de los valores faltantes o valores no numéricos y los valores infinitos, con esto el resultado que nos salga en la consola ejecutando nos sale n, nos sale infinito y nos sale na. Digamos, aquí tenemos sobre, digamos, crear objetos, donde estos objetos se nos imprimirá en el environment. Como tenemos el objeto en X, el objeto en Y, que si lo damos correr, nos aparece acá. Ya. En esto, digamos, podemos escribir, digamos, las propiedades, si ambos tienen tipo de información, la clase, la longitud. Eso podemos consultarlo fácilmente con esto, con class. Class viene siendo y X viene siendo el objeto, donde nos imprime, nos dice si es numérico y la longitud que viene siendo 1. Ya, aquí viene algo un poco interesante sobre los vectores. Los vectores son secuencia de elementos del mismo tipo, ya sean de caracteres o numéricos. Aquí podemos ver un tipo de vector que tiene caracteres. Y aquí podemos ver si es un vector el objeto X y nos sale el resultado que sí. También podemos crear vectores vacíos, indicando su longitud, que luego podemos rellenar con tantos elementos como haya definido. Como un ejemplo, aquí tenemos un vector y son los elementos que se pueden llenar con el 0. Ya. Además podemos seleccionar elementos concretos en este vector, indicando el valor del índice, posición del elemento dentro del objeto, entre corchetes y a continuación del nombre del objeto. Como podemos decir, con leads, ¿cuántos elementos tiene el objeto? Que serían 2.
Buscamos el primer elemento del objeto X que viene siendo enero. Del segundo, el cuarto, que vendría siendo febrero, marzo, abril, o solo el primero, el tercero y el quinto. Especificamos que solo esos tres nos salgan. Enero, marzo y mayo. Devolvemos todo el objeto, o sea, de enero a diciembre, pero menos uno lo ponemos para restar que vendría siendo enero, que no nos aparezca, que solo nos aparezca de febrero a diciembre. Ya. Y aquí devolvemos todos que coincidan con esa cadena de texto, que puede ser ahí. Otra que podemos también hacer es que también podemos decir que existen algunas funciones para ordenar los elementos y extraer el rango y la posición que ocupa dentro del objeto. Como podemos ver, invertir la posición de los elementos. Invertir quiere decir que si empieza de enero a diciembre, al invertir comenzaría de diciembre a enero. Ordenar, digamos, ordenar de menor a mayor por orden alfabético. O sea, aquí quiere decir que si vamos a ordenar comenzando así A, B, C, D, en orden alfabético, comenzando con abril, agosto. Como no hay B, sigue diciembre, enero, así sucesivamente. Aquí mostramos la posición si estuviese ordenado alfabéticamente. RAM, que vendría siendo, o sea, vendría siendo que abril se encuentra entre, digamos, enero, febrero, marzo, abril, sería el cuarto elemento. Y así viene agosto, que vendría siendo el quinto, diciembre, que vendría siendo el octavo. Ya. El orden viene siendo, digamos, el orden de menor a mayor por orden alfabética. Como podemos ver, esto es diferente al anterior. ¿Por qué? Porque si antes teníamos que se mostraba la posición, si tuviera orden alfabético, ahora se muestra la posición si estuviera ordenado, digamos, alfabéticamente. ¿Ya? Aquí, digamos, aquí se muestra la posición, digamos, no, los valores extremos. ¿Ya? También veamos los valores extremos como máximo, que sería de X, sería septiembre, el mínimo, que sería abril, y el rango, que sería entre abril y septiembre. Buscamos una posición del elemento, el máximo, que sería, digamos que fue, el máximo que fue septiembre, o sea, de enero a septiembre hay 9, digamos la distancia. Y aquí, digamos, un muestreo aleatoria, digamos, puede del objeto X, mostrando aleatoriamente 6 elementos, digamos, 7 elementos. Tenemos unión de vectores, digamos, unión de vectores. Unión de vectores viniendo siendo digamos, como podemos ver en el envayo. Unimos los vectores que sean, unimos diciembre, enero, febrero. Todo viene siendo uno solo. Devuelve los elementos que coincidan, que sería enero, febrero y diciembre. Enero, febrero y diciembre. Devuelve los elementos que no coincidan, que sería marzo, abril, mayo, junio, julio, etcétera. Factores. Aquí sí tendría que ser
un pequeño énfasis, porque los factores son vectores de variables o categorías que representan a una clasificación discreta de los elementos de otro vector del mismo tamaño, además de los valores que contienen los diferentes niveles posibles del factor. Por ejemplo, como tenemos aquí, por ejemplo, imaginémonos que el siguiente vector represente el sexo de un grupo de 30, o sea, aquí quiere decir de 30 personas. Como podemos ver, si le damos correr, podemos ver que las características tenemos del 1 al 30, entre femenino y masculino. Pero si a este convertimos el objeto sexo en un factor con la función factor, el objeto pasará a tener, además de los valores, unos niveles correspondientes a cada sexo único, donde hemos asignado a cada uno de los sexos una categoría discreta, donde podemos ver el nivel que viene siendo femenino y masculino, y ahí. Aquí tenemos una pequeña matriz. Las matrices más que eso son el equivalente a una tabla en cualquier otro software, que se representa de un tipo de almacenamiento bidimensional organizado entre filas y columnas. A diferencia de los data frame, las matrices solo pueden almacenar datos de un tipo, es decir, o todo numérico o todo carácter, como podemos ver aquí. Podemos ver la matriz Y. Y tenemos otro pequeño que es igual que el anterior. Y así podemos seguir recordando todo eso y podemos seguir hablando porque R en sus inicios se puede graficar, todo eso. Pero eso ya les va a hablar mi otra compañera que tiene un poquito más ahí, una librería, vamos a hablar sobre una librería, sobre graficar el plot, el ggplot, todo eso a continuación. Bueno, seguimos explicando. Bueno, pues la segunda parte, manipulación y gestión de datos con Tdiverse. Una introducción a lo que es la colección Tdiverse. Tdiverse es una colección de paquetes de R que fueron diseñados para la ciencia de datos. Todos los paquetes siguen la misma filosofía, gramática y estructura de datos, lo que permite una alta compatibilidad entre las funciones y una representación común de datos. La ventaja es que un único paquete instala una colección muy potente de funciones que hacen posible gestionar, manipular y visualizar datos. Bien. Primero empezamos enlazando directorio. Una vez enlazado, procedemos a llamar a librería Tdiverse, como observan en la siguiente línea. Una opción es usar la función install.package para instalar la librería. Pero digamos, como ya está, no, aún no está instalada. Entonces, no, si ya está instalada, solamente debemos buscar el nombre del paquete y pues proceder a llamar la librería, como se observa. Bien. Lo siguiente, pues, aquí utilizamos la función filter. Aquí, filter, en la línea 309. Del paquete style, donde nos permite filtrar filas según una condición.
Eso es lo que permite la función filter. Pues, pero al correr nos da error, porque digamos cuando cargamos tdiverse, la función filter de paquete dplyr enmarca lo anterior. Vamos a hacer una prueba para que podamos ver. En la línea 309 vamos a dar recorrer, no da error, vamos a dar en el principio. A ver, aquí está la 309, no da error. Y la pregunta es, ¿cómo evitamos estos conflictos? La pregunta del millón, como solemos decir, ¿cómo evitamos este conflicto? Escribimos el nombre del paquete, escuchen, escribimos el nombre del paquete delante de la función que queremos usar. En esta línea de aquí, como se ve, en esta de aquí, repito, escribimos el nombre del paquete delante de la función que vamos a usar, separados por el símbolo de 2 puntos como se muestra. Escrito 2 veces, ahí vamos a darle correr y pues vamos a ver que corre con normalidad. Bien, corre con normalidad. Y los datos dice lo siguiente. Convertir el data frame en tibble. Convertir el data frame en tibble. Bueno, ahora lo siguiente es convertir el data frame en tibble. Pues la diferencia entre esto es que el data frame es una función que crea marcos de datos organizados en filas y en columnas. En cambio, tibble es ¿cómo se puede? Una reinvención moderna del marco de datos que modifica algunas características antiguas. Luego creamos un objeto llamado geo de la tabla de emisiones usando la función pool. Y vamos a darle correr. Dice conocer cuántos caracteres tiene cada elemento del vector. Se usan algunas expresiones para poder describir. Y le damos correr y dice mismo patrón con la función de extraer. Con la función de extraer. Digamos, las llaves que vemos ahí, aquí, las llaves, podemos indicar el número del elemento anterior, que es el 2, sería 2 veces, 1,2 entre 1 y 2. Una nota importante, que si quieres obtener un formato decimal de 12.0, aquí en esta ocasión sería, en la línea 362, si quieres obtener un formato decimal de 12.0 en lugar de 12, digamos un número entero, puedes usar la función format. Puedes usar la función format. Por ejemplo, quedaría format de esta manera. Vamos a escribir aquí para que se pueda entender de una manera más clara. Format. Quedaría format. Abrimos paréntesis. Escribimos el número 12, coma, bien, seguimos, a ver, n, small, n small, igual a 1. Y vemos cómo en vez de 12, nos va a tirar el 12.0. Como había dicho que si quieres obtener un formato decimal, digamos 12.0 en lugar de 12, un número entero, puedes usar la formación de format como lo estamos haciendo aquí de esta manera. Y le damos correr. Y como pueden ver aquí nos aparece el 12.0. De esta manera es como podemos, digamos, pasar un número entero a un número decimal.
Visualización de datos con ggplot 2. ggplot es un sistema elegante, estéticamente moderno y con una enorme variedad de opciones para visualización de datos. Actualmente es uno de los paquetes gráficos más populares. Es importante ya que se convierte en una herramienta muy potente a la hora de visualizar cualquier tipo de datos. Por ejemplo, con el paquete gráfico básico podemos crear un gráfico de punto o scatterplot de la siguiente forma. Gráfico de puntos, damos correr, data, paréntesis iris, cargamos el dataset, ctr, paréntesis iris, la estructura del objeto, el plot, la gramática por objeto o capas, como observamos en la imagen. Vamos en la imagen. Usando esto, se combinan todos los componentes para construir una representación gráfica final con la gramática ggplot. Para añadir un título usamos ggtitle y para cambiar el nombre de los ejes usamos lags. La gramática de los gráficos en ggplot es para demostrar algunas posibilidades más de ggplot. Primero, importamos y limpiamos un dataset con el que trabajaremos. Usaremos la colección de funciones disponibles en Ddiverse y en el paquete. La función dirs-ls del paquete fs nos permite ver los archivos presentes en una carpeta. Para eso, tendríamos que poner el nombre de la carpeta y nombre del archivo. La función lápiz ayuda a aplicar cualquier función a una lista o vector. Aquí aplicamos una función del paquete clear que tiene una relación con dplyr. ¿Ya? ¿Está cargando? Ya. Como vemos aquí, si nos fijamos en el modo de las columnas, observamos que algunas variables son del tipo char. La causa puede ser que existen elementos no numéricos en una columna mayormente numérica. Mira, mami, ¿cuánto está? Me costé 2,24. 2,24. Ya acabo del 2,21, que no se pasa mucho de... Está bien, está bien. Ya, una mayormente numérica. Vale, bien. Elevado. Ponemos el eje del orden de porcentaje. Como vemos aquí, los brackets siguen siendo entre 0 y 1. Las librerías, cargamos las librerías que son Library Diversi, Library Realsi, Library Lubidate, Library Ketemes. Y los gráficos de área, la gráfica de columna y los gráficos de áreas y la gráfica de columna, la gráfica de filada, la gráfica de área. Importamos datos, la preparación de los datos, la calcular la suma de la ocurrencia por año y grupo, convertimos el año en un objeto de fecha, gráfico de columnas apiladas, gráfico de áreas,
Y con esto terminamos. Gracias.